XVI aparecieron una serie de libros que, bueno, llaman libros, que en realidad eran láminas de plomo incisas en una especie de lenguaje medio misterioso, que parecía con caracteres medio arábigos, medio latinos y tal. Y entonces, bueno, pues empezaron a aparecer estas en diversas cuevas por allí del Sacromonte, que entonces se llamaba Valparaíso, el Valle de Valparaíso. Empezaron a aparecer estas laminillas, ¿no? Laminillas que iban unidas, cada 3 o 4 laminillas iban unidas por un alambre. Entonces, bueno, pues por eso se llaman los libros, ¿no? Entonces, en esas láminas aparecían cosas, profecías. Aparecieron junto con las láminas también restos humanos que se identificaron o se dijeron que eran reliquias de discípulos del apóstol Santiago que habían llegado allí a Granada. Y bueno, en estas laminillas se intentaron traducir. Al final los expertos de aquella época les dieron un significado y al parecer, están llenas de profecías, estaban llenas de, además, contenían una especie de evangelio que según los libros estos, pues ha sido revelado, o la Virgen María había revelado a Santiago, cuando Santiago estuvo en España, y el evangelio estaba escrito en árabe. Entonces, fue una revelación, evidentemente. Se causó una especie de conmoción grande en la época, porque en aquella época la religiosidad era mucho mayor que ahora. Cualquier cosa que afectaba a la religión pues tenía inmediatamente una repercusión enorme. Se organizaron peregrinaciones, se organizaron viajes allá al Sagramonte y tal, se hicieron vía crucis, y todo esto culminó en el levantamiento de una abadía, que es la abadía del Sagramonte actual. Está situada en una de las lomas de Valparaíso. Y en esta abadía, además, en el sitio donde está la abadía, se volvieron a encontrar más reliquias, y todo esto pues le dio una especie de aura santa, de aura mística a toda esa zona, ¿no? ¿Cuál era la intencionalidad de estos plomos? Luego se demostró que era una falsificación. Era una falsificación porque lo que los moriscos pretendían, cuando ya su expulsión de España era inminente, era a través de estos plomos pues elaborar una especie de síntesis o ofrecer una especie de síntesis sobre las posibilidades de entendimiento entre el cristianismo y el islamismo. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el Evangelio de la Virgen hubiera sido revelado en árabe, pues era una manera de dignificar la lengua árabe, que estaba ya prohibida en ese momento, ya después de la rebelión de las Alpujarras. Pero había más cosas, porque aparte del asunto de la lengua, pues había connotaciones ahí que tenían que ver con la llegada del apóstol Santiago a España, que según estos libros, la primera llegada de Santiago no había sido como se cree normalmente, que en Santiago de Compostela o en Galicia, sino que había sido precisamente en Granada. Y los discípulos que acompañaban a Santiago en Granada eran de origen árabe. Es decir, se sabe que algunos discípulos de los primeros cristianos y tal eran de origen árabe. Y entonces en los plomos estos se hacía mucha insistencia, por ejemplo, en San Cecilio, que es el patrón de Granada, que era, por lo visto, de origen árabe. Y esta gente se supone que traía su lengua también, traía su lengua árabe, ¿no? La conclusión era evidente, era que al final los árabes habían sido los primeros propagadores de la fe cristiana en España, ¿no? Que imagínate la revolución que se suponía desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista histórico y tal, ¿no? Por eso digo que luego ya se demostró, claro, que todo esto era una falsificación. Y es muy curioso, porque cuando ya la Iglesia decretó que los libros estos de plomo eran falsos, decretó que eran falsos los libros, no las reliquias. Las reliquias decretó que eran auténticas, pero los libros decretó que eran falsos. Entonces se los llevaron al Vaticano, a Roma. Y ahí en el Vaticano han estado 350 años, en los sótanos de la Inquisición, del Santo Oficio, en el Vaticano, hasta el año 2000, que el gobierno español los reclama, y entonces la diócesis de Granada los reclama a través del gobierno español,
Y entonces llegan estos libros plumbios aquí y se guardan en la abadía del Sacromonte. Pero resulta que el que estuvo, el último custodio de los libros de plomo estos en el Vaticano, pues fue el cardenal Ratzinger, que es el actual Papa Benedicto XVI. O sea que ahí hay una conexión muy curiosa, ¿no? Entonces, claro, el enigma, un poco, que es lo que yo planteo un poco algo en el libro, es qué pasó durante esos 350 años con estos libros. Pero claro, nadie sabe lo que pasó con estos libros. Empezando porque no han sido traducidos fidedignamente, es decir, no existe una traducción exacta de los libros, puesto que se han hecho algunas traducciones, pero todas difieren en algo, ¿no? No existe una versión canónica, digamos, de estos libros y tal, ¿no? Es una cosa muy curiosa, y ya digo, están ahí en la abadía del Sacromonte, pero no están disponibles, digamos, para el espectador normal, porque lo tienen en una parte de la abadía que está cerrada al público. Solamente los investigadores pueden entrar y tal. Pero vamos, yo creo que no es demasiado difícil si uno se empeña en verlos, ¿no? Hay unas muestras ahí en la abadía del Sacromonte que te enseñan unas cuantas láminas de plomo, pero el grueso de los libros, como digo, lo tienen aparte en una sección especial de la abadía que está solamente al alcance de los especialistas. ¿Intentaste acceder a ellas en algún momento? Pues intenté, pero como la abadía está prácticamente deshabitada, pues la verdad es que nunca estaba el cura allí que tenía que abrir la biblioteca esa, ya me cansé. Entonces, bueno, no, lo que sí trabajé es con facsímiles de los libros, de las láminas, y contra las traducciones, digamos, más últimas que se han hecho. Es decir, que el material lo tenía perfectamente a mano, ¿no? Y luego, ya digo, hay unas cuantas láminas que sí se pueden ver, pero otras están allí en la biblioteca esta, y llegué allí 4 o 5 veces, y unas veces porque el cura estaba enfermo, otras porque no sé qué, otras porque la llave se había perdido, ya me cansé. Pero bueno, ese fue la pena. Tenía que escribir el libro. Además, llega en un momento muy apasionante con todo este tema del islamismo, porque está más candente que nunca. Tema España-Marruecos, relaciones internacionales, que están al rojo vivo. Bueno, igual que volvemos a la misma época. ¿Cómo ves este panorama? Pues yo lo veo muy negro, la verdad, lo veo bastante negro, porque todo esto de la invasión de Irak y de Afganistán, yo creo que ha contribuido a exacerbar todavía más el extremismo y el odio, ¿no? Y bueno, pues es cierto que decir, en este momento no se ven puentes no se ven puentes de lo que sí es, no se ven puentes de unión, digamos, o puentes de entendimiento, ¿no? Para resolver ese problema. Pero por otra parte, la verdad es que vivimos en un mundo bastante miserable en ese sentido, bastante injusto, con una gran parte de la población mundial muy sojuzgada, muy colonizada, digamos, ¿no? Y además pues muy empobrecida, ¿no? Con que prácticamente no puede sobrevivir, ¿no? Entonces es una situación que es propicia también a cualquier tipo de extremismo, ¿no? Propicia a cualquier tipo, cuando alguien no tiene nada que perder, pues realmente es mucho más propicio, digamos, a dejarse dominar por el extremismo, por el fanatismo, que cuando tú tienes una vida estable o tienes algo que perder, ¿no? Y la verdad es que, por desgracia, gran parte de la humanidad en estos momentos tiene muy poco que perder, ¿no? Y por eso decía yo antes que estamos en un tiempo yo creo que es un tiempo un poco apocalíptico, en el sentido de que esta especie de visión apocalíptica de algo que va a tener que venir, que va a tener que cambiar esto y tal, es muy fácil de inculcar, ¿no? Porque hay gente muy desesperada por ahí, ¿no? Hay gente muy desesperada y luego, bueno, pues esta gente tampoco, en muchos casos, se quedan tranquilamente en su casa sufriendo y tal, pero en otros casos, sobre todo gente, digamos, más joven, pues reaccionan con mucha agresividad, ¿no? Con mucha agresividad. Y luego, bueno, el Islam es una doctrina que lleva dando leña mucho tiempo, digamos, no es una religión que haya nacido
claro, el mundo árabe es un mundo que ha tenido un esplendor, ha tenido un apogeo, y en muchos casos se ven reducidos ahora a ser muy poco, a estar muy dominados, muy sojuzgados, y eso también, como decía antes, pues crea un tipo de radicalismo, de gente que no le importa hacer lo que sea, y que en definitiva la vida significa muy poco para esa gente, tanto la vida propia como la vida de otros, ¿no? Y eso es muy peligroso, obviamente. Muy bien, bueno, pues yo creo que lo que nos quedamos es con el libro, desde luego. Mucha gente que está deseando para que le firmes el libro, que ya tienes muchos adeptos, incluso entre ellos. Eso espero. Desde que te conocemos, con toda tu extensa gama de libros tan interesantes, y desde luego me rectifico, vamos, es totalmente muy interesante, sobre todo para el que nos gusta, porque combina muy bien todo tipo de, como hemos ya desgranado aquí, de esa novela histórica, en fin, de todo. A mí me apasiona y espero que la gente se apasione igual con este libro. Es un buen libro, además, para regalar en estas fechas navideñas que acontecen ahora. Pues como decían antes, Dios te oiga. Ojalá, ya que estamos en medio, que quedemos imparcial. Bueno, Alá significa Dios también, es lo mismo. Pues es lo mismo. Bueno. Pero en todo caso, pues que bendiga este libro, sin duda. Te deseamos muchísima suerte con el mismo, en esa promoción, que pronto vengas a Novelda, que estamos orgullosos de que que haya sido elegido como un enclave, una pieza fundamental entre la Asociación Amistosa Literaria, y bueno, pues esperamos verte pronto, porque esta ya desde luego es tu casa. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Y gracias por estar aquí y por apoyarme en esta presentación. Nada, hasta siempre.